Creo que a todos en la vida nos llega ese momento en el que empezamos a cuestionarnos todo. Pero más que cuestionarnos todo lo que pasa, nos cuestionamos todo lo que nos pasa, más interno que externo. ¿Por qué tenemos estas creencias? ¿Queremos quedarnos con estas creencias? ¿Por qué de repente reacciono a ciertas actitudes externas de una manera interna bastante dura? ¿Por qué de repente mis mismos errores se me presentan a lo largo de mi vida, pero con diferentes caras y en diferentes momentos? ¿Por qué repito patrones? ¿Por qué tengo estos pequeños, no sé cómo llamarles, heridas, pequeños cracks, pequeñas fisuras en mi interior que hace que aunque yo quiera que pase la luz, más oscuridad se cuele? Todo eso y mucho más vamos a platicar hoy en el primer capítulo de la tercera temporada de este podcast. Quédate con nosotros porque el invitado del día de hoy está increíble. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Hola amigos de Con Doble N, bienvenidos a el primer capítulo de la tercera temporada de este podcast. Como les había dicho en el tráiler, esta temporada se va a tratar mucho sobre conocernos y reconocernos. Y una de las cuestiones más grandes que siempre he tenido es el por qué siempre repetimos los mismos patrones. Por qué de repente el mismo error se presenta frente a nosotros con diferentes caras. Por qué a veces tenemos algo ahí adentro que no sabemos qué es, un yo no sé qué, que no nos permite avanzar. Y yo creo que la respuesta a eso siempre está en qué nos ha pasado a lo largo de nuestra vida y qué pequeñas situaciones tenemos ahí guardadas que no hemos querido enfrentar. El día de hoy traigo a una invitadaza que conocí en un retiro, vamos a llamarle, que nos hicieron en Rodé por nuestra querida Ale Zacarías, en el que platicamos sobre este tema en particular, que son las heridas de la infancia. Nos platica un poquito cómo son, cómo se presentan, de dónde vienen, a dónde van y cómo ayudarnos a irlas pues superando poquito a poco. Entonces hoy les traigo a una Master Healer que se llama Beatriz Arenas. Estoy súper emocionada de tenerla aquí. Espero que tú también estés emocionada de estar con nosotros. Y platícanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué haces, todo. Hola a todos. Bueno, de entrada súper feliz de esta oportunidad de hablar de temas tan profundos, tan sensibles y tan importantes en nuestra vida, que nos acompañan día a día y que muchas veces no sabemos cómo abordar. Yo me dedico a la terapia holística, tengo 33 años estudiando y transitando por este camino. De inicio, pues buscando mi propia salud, mi propia armonía, y con el tiempo descubriendo que el compartir era un poco más fácil, mirarme, ¿no? El día de hoy que estamos pensando en estos patrones repetitivos y cómo desde que somos bebés ya traemos un programa que vamos a ejecutar, es que vale la pena hablar de las 5 heridas del alma que te impiden ser tú mismo. Tendríamos que comprender de fondo que nuestras almas, nuestro ser interno o nuestra mente continua, como en diferentes formas se conoce, nuestra esencia, elige a los padres y elige el cuerpo en el que va a encarnar. Estas son conciencias sutiles, muy elevadas, que cuando ya tocan tierra, cuando la criatura nace, pues nos olvidamos, ¿no?, de que nosotros mismos lo elegimos. Sin embargo, se me hace muy importante empezar por aquí, porque el hecho de usar máscaras para poder sobrevivir no es otra cosa que la necesidad repetida de ir hacia adentro, practicar lo que venimos a aprender, y una vez que hemos logrado aceptar la herida, aceptar el rasgo o el estilo y la forma en que uno puede conducirse en la vida, ya empieza el alma a descansar de que qué hizo mamá, qué hizo papá, qué no hicieron, por qué lo hicieron. En realidad la experiencia es individual. Papá y mamá están cumpliendo su trabajo, ellos traen sus propias heridas, y en las primeras etapas de vida,
cuando estamos en rebeldía o en sumisión, porque todavía no sabemos qué somos o para dónde vamos, y que estamos obedeciendo a la expectativa de los adultos que nos rodean, nosotros estamos haciendo como más profunda la herida. Okay. Porque eso que duele es una cosa casi compulsiva, cómo atraemos la experiencia para que duela más y duela más. Ya cuando somos adultos y que empezamos a tomar mayor conciencia de que hay más cosas alrededor que lo que nos pasa, empezamos a darnos cuenta que no podrían ser ellos los que están mal, si todos ellos que nos rodean están repitiendo patrones hacia nosotros. Empezamos a descubrir que más que estar mal, es que traemos un rasgo o una forma en la que aprendemos o en la que nos conectamos con los demás. Okay. De ahí surgen muchas teorías, como es el caso de esto de las 5 heridas de la infancia, que me gustaría ir nombrando así como muy generales y después podríamos ir particularizando. Claro. ¿Qué son, en general, qué son las heridas de la infancia? Son como marcas que traemos en la personalidad. Okay. Todos traemos de todas, pero hay una que predomina y que es la que se nos coloca como un escudo antibalas, ¿no? Esa era mi duda el día que nos explicaste. Dije, ¿será que tengo todas? ¿Será que tengo una? En general tenemos todas, okay, pero hay una que es como la que nos representa, la que nos ayuda a tener un rol, que en general cuando está en la sombra, decimos los terapeutas, cuando no somos conscientes, se vuelve un estorbo, porque nos produce muchísimo conflicto, sufrimiento. Es como no poder salir de ese personaje. Pero cuando uno toma conciencia, la acepta, la integra, que eso significaría años de trabajo, años de terapia, años de comprensión, una vez integrado el rasgo o la máscara, lo que está presentando es una preciosa polaridad opuesta. Esto que se veía como negativo, tóxico, destructivo, en realidad es un potencial precioso de las grandes habilidades, de los grandes dones que traemos. Claro, pero si no la conoces, ocultos, no la puedes trabajar. Exacto. Entonces, cuando alguien nos cae muy mal, o alguien nos ha generado irritación, o alguien nada más la vemos y reaccionamos corporalmente, pues nos convendría mucho pensar que más que la persona sea desagradable per se, o sea malévola o maléfica, como lo queramos ver, lo que tenemos es a una persona que sufre, que sufre como todos sufrimos en la vida, y que aprendió de esa manera a conducirse con los demás. Y que nos suene algo o que nos choque algo de otra persona, ¿no vendría siendo también como una especie de espejo o como un reflejo? Generalmente todos somos espejos de todos. Lo chistoso es que muchas veces estamos atrayendo heridas complementarias a la nuestra. Porque sería como que más complejo, y también nos pasa, pero es en menor proporción, empatarnos con gente que trae la misma herida. Esto cuando ocurre hace mucho más compleja la relación, porque es como lucha de poderes, ¿no? Como de quién sufre más o... Sí. ¿Quién tiene la herida más grande? A ver, vamos a ver. Generalmente estamos buscando personas que exalten la herida que traemos. Es un juego paradójico a nivel interno. Es como ser adicto al sufrimiento. Sí, por supuesto. Pues es que fue el lenguaje que aprendimos, que ya traíamos. Papá y mamá solo hicieron, haz de cuenta, que entrar en el acto, ¿no? En la obra, entrar a escena. Es todo lo que hicieron. Porque el ser interno buscó esos factores para poder sanar en esta vida cargas emocionales o cargas energéticas de vidas pasadas. Dentro de este patrón o formas de analizar la vida, tenemos una primera herida que se le considera de 0 a 1 años de edad, ¿no? ¿Que ahí nace o ahí la tienes? Ahí se manifiesta, ahí se forma, ¿no? Que sería la herida de rechazo. Generalmente las personas que traen esta herida a nivel físico son personas sumamente delgaditas, o que en un ambiente social no te acuerdas que fueron a la fiesta, como que pasan desapercibidas. Necesitan
huir, todo el tiempo huir antes de que las rechacen. Es el tema de la chica que la están enamorando, sí le gusta el chico, pero ella tiene miedo de que él termine cortándola, entonces ella no se quiere enamorar. Okay. Y antes de que... La corten, corta. Corta. Okay. Eso es lo más clásico. Cuando empiezas a sentir que ya se está metiendo en rollos, corta. O estás en unos primeros días del trabajo, estás viendo que hay un potencial enorme para que crezcas, pero ¿qué tal que te despiden? Y renuncias o abortas el proyecto, okay, o te retiras de la iniciativa. Las personas que rodean a este fenómeno conductual se pueden irritar mucho dependiendo de su propia herida, cómo pueden observar el acto, okay, ¿no? Puede haber gente que diga qué persona tan inmadura, cómo se atreve a soltar una oportunidad tan buena, dependiendo de qué es lo que le está afectando, si se siente traicionada, si siente que es una injusticia, porque además puede ser que prefirieron a esa chica para darle el puesto entre una serie de personas que estaban más aptas o que tenían más experiencia, qué sé yo, pero este ser logró cruzar todos los requisitos y a esa persona le dan el puesto, ¿no? Personas alrededor, compañeros de trabajo que deseaban ese ascenso, claro, se quedan como, ¿cómo es posible que a ella si no ha hecho méritos? Y en general perciben su herida desde su propia herida. Perciben su acción de renuncia, la juzgan. Okay. ¿Cómo es posible que le den algo que no se merece? O ¿cómo es posible que además se retira, ¿no? Claro. Lo rechaza. Entonces, generalmente es ese tipo de heridas, okay, el de rechazo, como por ejemplo, queda embarazada la mamá y están soñando qué será nuestro bebé y el papá dice, no, pues yo quiero que sea niño. Y hasta nos podemos casi atrever a decir, es normal, el papá siempre quiere varón, niño, ¿no? Claro. Y resulta que la primogénita, bueno, pues es nena, y el papá la conoce, se enamora de ella, la ama, pero el rechazo que ocurrió a nivel mental en la gestación, ella ya lo conoce. Okay. O sea, no importa que el papá sea un super papá, muchas veces en nuestra herida no es el problema el que nos rodea, sino cómo interpretamos lo que está pasando. Okay. Entonces, si para mí mi papá no me quiso como yo necesitaba que me quisiera, lo interpreto como rechazo, si esta fuera mi herida. Y tiendo a alejarme de él, o tiendo a hacerme mínima, que no me mire, que no me tome en cuenta, que no me hable. Yo solita lo produzco quedándome muy callada, a lo mejor no acercándome y no tocándolo. Es como poder perpetuar ese rechazo de una manera súper inconsciente. Okay. La siguiente herida, que tiene que ver con las edades, todo esto, es la herida de abandono. Digamos que esta es como muy común, como la vemos socialmente hablando y la interpretamos creyéndonos ese cuento, ¿no? Cuando en realidad lo que hace la persona que tiene esta herida es colgarse de los que le rodean. O sea, genera una dependencia increíble. La chica que no puede salir sola si no va la amiga con ella, o que para todo necesita a su mamá, o que todo el tiempo está pidiendo ayuda. Llega un momento en que cansa al recurso que está cerca y la persona que le acompaña termina como queriéndose retirar, espacio, ¿no? Por supuesto. Digamos que hay una especie de sofocación, que la persona con la necesidad de llamar la atención provoca en el otro. Okay. Además lo adivina o lo percibe y le dice, ya te vas, ¿verdad? O me vas a dejar, ¿no? Lo puede leer antes. Lo puede leer porque eso es lo que está buscando muy inconscientemente. Okay. Muy en el fondo está deseando ser muy querida la persona y ser atendida. O sea, es eso. A nivel primario es como son muy esas básico. Personas cáeme bien, ¿no? De quiero caerle bien a todo el mundo. Muy carismáticas, okay, como nos pasa a muchos, ¿no? Okay. Que de la nada caes bien a cualquiera y ni siquiera haces el esfuerzo. Simplemente tienes algo que te hace muy ligera, ¿no? Ojo, que las heridas están como en diferentes proporciones. Okay. Depende de la etapa de vida, depende de la conciencia de la persona. Si ya reconoció que trae esa herida. Yo decía antes que estas máscaras que nos ponemos
en realidad traen un potencial precioso positivo. Okay. Y una vez que has conocido tu máscara, una vez que has conocido tu herida, pues sería muy bueno sacarle provecho, ¿no? Ya estás con un desarrollo histriónico o un desarrollo social. Claro. Entonces, esta herida de abandono, su máscara vendría siendo una persona dependiente. Dependencia. Okay. ¿Y la máscara del rechazo? Huida, la persona que se va. Okay. Antes de que reacciones, ya se fue del lugar o ni siquiera recuerda si vino. Estas personas que de repente no detectamos, como muy introvertidas. Demasiado introvertidas o casi transparentes, okay, tienen la herida de rechazo. Y esta herida de abandono, por ejemplo, ¿qué pudo haberla detonado? Guay, es está como, difícil, ¿no? No, es tan simple. Okay. Es como que nació el bebé, estuvo la mamá 40 días, 50 días amamantándolo, abrazándolo todo el día, pero bueno, fue a trabajar. Pero tiene que regresar al trabajo. Claro. Y la mamita puede ser que elija o cuente con una abuela disponible o con una tía o una ayudante, o bien le lleva a guardería o a una estancia. Para la criatura, que en ese momento está sumamente instintiva, por aroma se guía, por olfato, ¿no? Y por calor. Entonces, la criatura sabe que ya no es su mamá la que la está abrazando. Okay. Y nada más eso, y eso le pasa a cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Porque incluso si la mamá después del parto tuvo alguna complicación de salud y cayó en cama y no pudo atender a su bebé, para la criatura hay abandono. Aunque la mamá está ahí mismo, en la misma habitación, pero no está accesible a la criatura porque está enferma. Ahora, tengo una pregunta. ¿Sí? Digo, yo soy la hija número 1, pero hay 3 en mi casa. Okay. ¿Es más común que la herida de abandono se dé en el tercero? Porque la mamá también tenía que prestarle atención a los otros 2. Sí, es como ¿O habría otra herida que no hemos dicho? Pero podría haber cualquier otra herida, porque somos personas plásticas, maleables, que nos adaptamos a las circunstancias. El bebé de 0 a 7 años lo que necesita es sobrevivir. Así que la criatura se va a adaptar al entorno, le traten como le traten, sea golpes, sea cariño, sea respeto, sea abuso. Va a buscar la forma la criatura se va a adaptar para no morir. Y en el proceso de los 7 años van asomando los matices de su propia personalidad deformada por la herida original. ¿Sí? En realidad no somos nosotros mismos hasta que un día nos damos cuenta de cuál es la herida que traemos encima o cómo se han combinado nuestras heridas y cómo sanarlas. Y empezarnos a liberar. Por supuesto. ¿Cuál es la tercera? La tercera herida es la humillación. Esta lo que genera es masoquismo. Y sonaría así como de telenovela, ¿no? Como que hasta podríamos pensar que esto ha pasado de moda. ¿Quién va a querer sufrir en estos tiempos? Te sorprenderías. Yo estoy muy sorprendida, creo yo. Creo que mi hermanita está escuchando este capítulo. Pero de que la generación de mi hermanita son fanáticas del drama. Les encanta sufrir, están metidas todo el tiempo con las relaciones que... Las amigas de mi hermanita, no todas, no se sientan identificadas. Antes de que me vengan a decir nada. Pero todas están en la relación tóxica y la quieren mantener y no se quieren salir. Bueno, amistades que no les están ayudando. Yo creo que estas nuevas generaciones aman la toxicidad. Pues bueno, yo diría que muchos fenómenos sociales van haciendo que nos adaptemos, ¿no? En mi época de juventud era muy normal que tu enamorado cruzaba la ciudad o lo que tuviera que cruzar para irte a ver. Hoy día un enamorado te deja en visto. Claro. Si quiere, ¿no? Sí. Y si le echa muchas ganas, te puede repostear alguna imagen que vio por ahí, ¿no? Son contextos diferentes. Reaccionamos de maneras diferentes y lo que hemos acumulado en experiencia de acuerdo a las generaciones tiene una interpretación completamente diferente. Bien, entonces platiquemos de la herida de humillación. Podríamos pensar que es imposible que una madre quiera humillar a su hijo. Diríamos que ¿cómo una madre se va a atrever a lastimar de esta forma a su bebé? Esta herida se da entre 1 y 3 años de edad. Pero es tan simple como que el bebé tiene 6 meses, se hizo popó,
La mamá no logró llegar pronto a cambiar el pañal, la criatura jugó con sus heces, manchó la cuna, y bueno, llega la mamá y la cambia, la baña, limpia la cuna. Hasta ese momento la mamá está actuando como una madre que le da apoyo y atención a la criatura. Pero dan las 6 de la tarde, llega el esposo del trabajo y la mamá le empieza a decir el día cómo fue. Y le dice, tu hija es una cochina, hazme el favor. Se puso a jugar con su popó y manchó todo, ¿no? Okay. Podríamos pensar que la bebé de 6 meses no entiende nada y que no está consciente de qué quiere decir eso. Pero sí percibe. Pero la expresión, la emoción, el tono de voz queda como una vibración impregnada en el ambiente. Y para la niña es como una primera vergüenza. De ahí en adelante, pues todas las veces que sea criticada, exhibida, o como nos ha pasado a tantos, ¿no? Que yo soy la número 21, al contrario que tú, soy la más chiquitita. Okay. Y van a llegar ¿Tienes 20 hermanos? Bueno, ya no están, pero wow. hubo, ¿no? Órale, ok. Van a llegar las visitas, los compadres, los vecinos, los que fueran a venir de fuera incluso. Y entonces mamá dice, y la niña sabe bailar, ¿no? Ajá. Nena, anda y baila. Los compadres quieren ver que bailes, ¿no? Okay. La mamá no está averiguando si la bebé tiene ganas de bailar o no. Y además es una niña, porque en esta herida las criaturas buscan nunca pasar vergüenzas, buscan siempre obedecer a mamá. La herida la genera la mamá. Entonces le va a obedecer. Pero esa nena está siendo sometida. Claro. Y de ahí en adelante nos podemos seguir hasta el resto de la vida. Cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero lo hacemos por cumplir con alguna norma o con alguien que queremos mucho para no dejarle mal, estamos con la herida de humillación, que va a traer como consecuencia masoquismo. Okay. Esta persona va a creer que necesita ver por los demás. Okay. Aquí no hablaríamos de dependencia, aquí hablaríamos de codependencia. Okay. Yo necesito que tú estés bien para yo estar bien. Y yo te puedo hacer sentir mal sin darme cuenta, y entonces yo tengo la culpa de que tú te sientas mal. Como cuando te sientes responsable de la felicidad o de la infelicidad del otro. Exacto. Así de sencillo. Un tipo de soberbia. Chiquitita. En un sentido que fue provocada por no querer hacer sufrir a mamá. Okay. Entonces creer que tengo la capacidad de hacer feliz a mamá. Okay. Y una pregunta, porque estamos mencionando mucho a la mamá. ¿La mayoría de las heridas vienen por cuestión de la mamá? ¿O si eres niña viene de la mamá y si eres niño dependiendo viene de la herida? Por ejemplo, en el caso de la herida de rechazo, generalmente proviene del progenitor del mismo sexo. Ok. O sea, si eres niño, vino de tu papá. Exacto. Si eres niña, vino de tu mamá. Si es abandono, viene del progenitor del sexo opuesto. Si eres niña, fue el papá. Si eres niño, fue la mamá. Y la humillación es la madre. Las demás me las puedes ir diciendo cuando las toquemos, ¿no? Ok, sí. Bueno, en términos generales, para el caso de masoquismo, la persona siempre está preocupada de quedar en vergüenza. Obviamente no lo desea, y para eso se hace de cargas excesivas. O sea, llega a perfeccionar tanto el cómo hacer las cosas que le va a salir bien. Sí o sí. Sí o sí. Con la característica de que va a estar muy cansada porque lo ha hecho tanto y por tantos, que es como poder estar en paz de que no va a pasar vergüenzas. ¿No? Son las personas muy controladoras. Diríamos que controlador va para otra herida. Va. Pero no niego, o sea, sí, también hay una forma de control, sí, claro. Al final todo es muy sutil entre las diferentes heridas en las formas de manifestación. Más hay una cosa que predomina, ¿no? En este caso, esto de repetir muchas veces la tarea para que salga bien, es una forma de controlar la circunstancia para evitarla. Pero el motivo es evitar pasar vergüenzas. O sea, hago la tarea perfecta para que la maestra no me vaya a decir, mira tu letra. Sí, claro. Qué fatal estuvo. Y entonces estás ahí dándole. Así es. Caligrafía al 100. Vale. O corrector, ¿no? O corrector.
Ok, la siguiente herida es la traición. Ajá. Esta es generada por el progenitor del sexo opuesto. Ok. Esta se da entre 2 y 4 años. Aquí sí estamos hablando que la principal característica o la máscara per se es ser controlador. Ujú. Esta persona es competitiva, perfeccionista. En realidad lo que está buscando es que las circunstancias se adapten de tal forma que pueda resaltar. Ok. Si sabe que no va a ganar, no se mete. Ok. Muchas veces nos podría desconcertar este rasgo, porque teniendo todas las aptitudes la persona para que le vaya muy bien en determinada área, dice no, yo no voy a ¿Para qué me participar. arriesgo? Ujú. Y lo que está denotando ahí es que no se siente a salvo. Ok. No cree que le vaya a ir bien, entonces mejor no participa. Ujú. Podríamos pensar, contrario a la herida de humillación, donde la criatura o la persona no puede decir no. Aquí el que tiene la herida de traición, Dice que sí. su no es lo primero que te va a dar. Antes O sea, ni lo va a pensar. ni lo va a pensar, porque lo que está esperando es comprobar si tu intención es positiva o si tú eres sincera, o primero va a medir el ambiente, va a medir la situación antes de exponerse. Son personas muy desconfiadas. Sumamente desconfiadas. Del otro, de él, de los dos. Generalmente del otro, Ok. porque lo que siente que ocurrió en su vida fue que le traicionaron. Ok. Ujú. Ujú. Y haz de cuenta, una escena clásica de esta herida sería el hijo mayor, que se lleva muy bien con su papá, que son hasta cuates, que ahí es donde están los problemas, ¿verdad? Ujú. Porque no hubo la autoridad. Ok. Ujú. Entonces se sienten casi como iguales, el papá y el hijo primogénito, Ujú. ¿sí? Y llega mamá muy ofendida por una falta que hizo el hijo y le llama la atención. El papá no lo defiende, sino que secunda a la mamá, y entonces el hijo se voltea hacia el padre y es, ¿me estás traicionando? Claro, éramos pues no, amigos. que somos amigos, exacto, Ajá. ¿no? Entonces, prototipo esto de hijos mayores, bueno, cuando se dan estas circunstancias donde el padre del mismo sexo se ha vuelto más cuate, demasiado cercano, por identificación, ¿no? Entonces, estas heridas se manifiestan desde cosas tan sutiles, ¿no? Están entre amigas y llega una amiga nueva que llama la atención a todas, y la que antes era la líder o la carismática del grupo, de repente se ve desplazada por la nueva chica que llama tanto la atención, y enseguida piensa, ya no me quieren a mí, ahora la quieren más a ella, ¿no? Okay. Eso a lo mejor se vería mucho en criaturas en la secundaria, ¿no? Sí. Que hay bandos y que te prohíben llevarte con otras niñas de otros grupos. El grupito grupos, que tiene hasta nombre, claro. Exacto. Sí. Más en lo profundo, esta persona va a estar atrayendo estas experiencias en su vida, va a estar casi siempre topándose con personas que le van a llevar la contra, porque tiene un halo de yo sé lo que hay que hacer y yo soy la que dice que se va a hacer, que quienes tengan muy fuerte su herida, la que fuera, puede generar controversia. Y por último está la herida de injusticia. Esta se da entre 4 y 6 años. La máscara es la rigidez. Personas que dices tú, parece un robot, es como que todo tiene hecho de manera métrica, o es inexpresiva, o siempre está muy tensa la persona. Calculadores. De hecho, el mayor miedo de herida de injusticia es la frialdad. Fíjate, la persona se muestra impersonal, fría, pero lo que no le encanta es que las personas le traten así. Está deseando que le digan qué tal, cómo estás, y mientras menos expresión, poder recibir más atención sería lo máximo. O sea, él da frialdad, pero busca calidez. Claro. Y le da mucho miedo, pues, que le ignoren o que le hagan a un lado o que no le tomen en cuenta, ¿no? Podríamos pensar en personas que son de puntuales lo que sigue, ¿no? Que no pueden cometer un solo error, que nunca
son espontáneos porque qué tal que les sale mal. No tienen miedo a la humillación, no va como el de la herida de humillación o de vergüenza, sino es, si no tengo el control, no vale la pena que yo gaste energía, ¿no? No se nota que haya superioridad, pero muy en el fondo es como... Sí, se siente un poquito. Sí, claro, es como no lo voy a permitir, yo no me voy a dar el lujo de quedar fuera de cuadro o fuera de lugar, ¿no? Cabe aclarar que en cada una de las heridas hay un temor muy profundo en la persona, que lamentablemente es lo que más consigue cuando no es consciente de que ese es su rasgo. En el caso de rechazo, ellos prefieren irse antes de que pase algo desagradable o de que puedan sentir que son pues así, no tomados por los demás. Pero aquí el miedo, el gran temor es que si se ven en la escena de ser rechazados, ellos se paralizan, entran en un pánico tan alto que no pueden entonces realizar la huida. Por eso ellos siempre huyen antes de tiempo, porque en el momento, presas de la tensión de estar recibiendo la crítica, la forma negativa de expresarse hacia ellos todavía no saben cómo hacer, porque precisamente por eso se la pasan huyendo, porque no saben cómo reaccionar. Entonces podrían fragilizarse y romper en llanto, y además de quedar expuestos abiertamente rechazados, entonces agregarían otras muchas heridas, como ¿podrían ser esas personas que al momento de ser rechazados no permiten que te vayas? ¿O eso ya vendría siendo otra herida? Ese sería, yo hasta donde alcanzo a entender, sería más bien el que padece abandono. Porque él no va a permitir que te vayas, él te necesita, aunque en el fondo lo que requiere es la atención. En el caso de la herida de abandono, el temor es estar solo. Por eso me pareció más gráfico cuando dijiste esto. En el caso de la herida de rechazo, lo que mejor le haría a la persona es que el otro se retirara. Pero dependemos de lo que la herida que trae el otro. Porque si el otro trae una cosa de, ¿qué será?, de injusticia, a lo mejor lo está regañando, o a lo mejor le está diciendo lo mal que ha hecho las cosas, malinterpretando las causas, ¿no?, desde su verdad. Entonces depende mucho esta combinación. Y lo que habías dicho al principio, que tu herida atrae heridas complementarias. Sí, por o sea, supuesto. podría haber un rechazo con uno de abandono. Claro. Entonces uno no se deja y el otro se quiere ir. Exacto. Qué cosa más horrible. No, terrible. Híjole, qué duro. Luego, por ejemplo, el temor más grande de la herida de humillación es no tener libertad o tenerla y no saber qué hacer con ella. Wow. Terrible. Yo creo que está peor tenerla y no saber qué hacer con ella. Definitivamente. Híjole, sí. Es ya que no tienes que cargar a todo el mundo, ya que tienes tiempo para ti, y qué se hace con eso, ¿no? Que podríamos pensar, pero ¿quién no va a querer ir a pasear o a viajar o al cine o a la playa? ¿Quién no? Pues ¿quién no? Los que tienen herida de humillación. Esos meros. Que tienden a encerrarse y pues hacer de más, ¿no? En la herida de traición, el gran temor es la separación. Por eso son tan controladores. No podrían soportar que alguien se les salga de su ámbito, ¿no?, del guacal. Y en el caso de la injusticia, pues la frialdad, como te mencioné antes, ¿no? En términos generales, estas son las cosas de las que se cuida esa herida, y que van marcando ciertas tendencias en el carácter. Por ejemplo, para la herida de rechazo, como la persona tiende a querer ser invisible y que no la noten, se habla de que estas personas son desapegadas de lo material. Muy probablemente no les interese tanto un gran coche, o sea, grande de tamaño, ¿no? Claro. O una casa tan grande. Podrían estar con una casa muy pequeña y como no darse a notar. Podría parecer de nuevo paradójico, como ¿quién va a querer tener menos? Claro. ¿No? Pues sí, este rasgo lleva hacia eso. El poderse desprender de sus propias cosas
con tal como de no ser evaluado o medido por todo lo que tiene o por todo lo que, por lo que representa, tienen la sensación de que no merece existir y entonces ocupan muy poquito espacio desde su propio cuerpo. Son sumamente delgaditos. También cabe aclarar que como el cuerpo pues es la parte más densa de nuestro ser, es la que más tarda en transmutar. Entonces probablemente tú ya sanaste tu herida o estás en esos pasos ya muy cercana a, pero tu masa corporal está moldeada. Claro, entonces podrían pasar años para que tu cuerpo denote esa liberación. Y también habría que entender que por cuestiones kármicas, igual que el cuerpo no transmuta, o sea, así se va a quedar para siempre. Y esto no significa que la herida no haya sido liberada o sanada. En el caso de la herida de abandono, las personas tienden a desarrollar un carácter tipo víctima. A ver, me quiero hacer un paréntesis cultural. Adelante. En la de rechazo, que hablabas de la parte material, también podría ser no quiero ocupar mucho por miedo a que me lo quiten. También podría ser, imagínate que pierdo el coche, imagínate que me chocan el coche. Prefiero un coche tranquilo y sencillo que no me duela tanto. Sí. No le teme tanto al drama de la pérdida como tal, sino el hecho de sentir que no lo pueda volver a tener. Es el hecho de no tenerlo. Entonces es como perderlo. Así sí está bien lo que analizas. Solo que no le importa tanto el drama. Hay otras heridas que son más dramáticas. Entonces me decías abandono. Por ejemplo, en el caso de abandono tiende a ser una persona tipo víctima o que se fusiona. Le llaman carácter fusional. Es que se vuelve ich del otro y hasta se visten iguales o van a los mismos lados y no se separan para nada. Vaya, no quiere decir esto que cuando en una pareja hay tanta complicidad y se da que agarras el del otro, sí. Habría que estar nada más abusadas, ¿no? De no estar teniendo miedo a ser abandonada, ¿no? Siempre es bien importante dentro de las heridas tratar de volver a ser de manera esencial uno mismo y liberarse, desprogramarse de los rasgos de la herida. Entonces, yo puedo pensar, bueno, ya por mi edad, creo poder entender que en nuestras relaciones humanas vamos pasando como por matices que van revelando heridas que como pareja o hermanos o amigos o socios también vamos como dándole vida de acuerdo al híbrido que vamos formando en la adaptación uno con el otro. Y hablo de esto porque a veces hemos tenido cualquiera en la vida épocas de vestirnos parecido a alguien o admirar tanto a un artista incluso que le mutamos, ¿no? En estilos o formas, que es una característica de la herida de abandono, donde el miedo es estar solo y por identificación la máscara es dependencia y te haces como el otro, ¿no? Luego vamos a la herida de humillación y en este caso hablábamos de la vergüenza y carga exitosa, personas con tendencia a cargar demasiado, a hacer demasiado. Los workahólicos, por ahí nos podemos identificar los workahólicos. Y el hecho de dermatitis en el rostro, por ejemplo, o situaciones en el rostro, cicatrices, que tienen que ver con la vergüenza. Como la persona se acostumbra a sufrir y cree que esa es la forma de sobrevivir a lo que le pasó, es como que justifica. Cuando cualquiera tiene una herida en el rostro, pues en general lo que sentimos es vergüenza. La emoción asociada a cualquier situación de rostro es cómo te van a mirar, porque es lo que da la cara, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, a lo que voy es que su carácter se vuelve tendencioso a evitar a toda costa ser expuesto, ¿no? En la herida de traición, el carácter se vuelve manipulador, el querer controlar, pero desde un lado de autosatisfacción, siempre con ganancias. Es más por el hecho de no querer sentir solo, porque el temor es la separación, y entonces se pone a adaptar todo para que el otro no se vaya. Y está generando traición sutil, porque tal vez la intención no es fingir,
pero se está adaptando demasiado, se está adecuando demasiado para que el otro no quiera irse y dejarle, ¿no? Y en el caso de la herida de injusticia, la persona tiende a ser, sí, perfeccionista, pero además envidiosa, de estar deseando lo más lindo que el otro tiene, ¿no? Estos rasgos de carácter que en su momento generan incomodidad en cualquiera otro, sin importar cuál es su herida, son un llamado del alma a revivir la herida. Entonces, es bien importante cuando alguien nos irrita o alguien nos genera cualquiera de las expresiones, manifestaciones de negatividad, ahí es cuando conviene pensar, más que pensar, esa persona es perezosa, o esa persona es sucia, o esa persona es manipuladora, o como el adjetivo que le quisiéramos dar, para elevar nuestro estado de conciencia y ir más allá de nuestras propias heridas, necesitamos pensar, esa persona sufre. Claro. Y su forma de manifestarlo es controlando, jugando el rol que aprendió desde pequeño, que a mí me rebota en tal parte, pero yo no quiero caer en este juego. Sí, lo primero que tengo que hacer es reconocer que estoy incómoda, que me genera lo que fuera, vergüenza, asco, enojo, lo que fuera, ira, lo que fuera, pero enseguida tratar de, o sea, que lo ideal sería que yo pueda reconocer mi herida, cómo me rebota lo que el otro está haciendo y pensar, esto es más allá. Si nosotros llegamos a rozar, es porque traemos un karma, es porque traemos a lo mejor un contrato de vidas pasadas de vivir algo, ¿no? Claro. Es poder tomar el control personal, la responsabilidad personal y no dejarle el peso al otro. Porque tendemos a hacer esto cuando no nos hemos visto por dentro. Siempre creemos que el otro no lo hizo, que el otro lo provocó, que el otro me está pinchando. Le damos responsabilidad al otro de algo que tendríamos que estar tomando responsabilidad nosotros. Que digamos que esa sería una señal preciosa de que estamos logrando pues transmutar o trascender nuestras propias heridas. Recuperando esa responsabilidad. Exacto. Tengo 2 preguntas ya para ir más o menos cerrando. Adelante. La primera es, el término herida y los nombres de las heridas al final suenan muy fuertes, pues, claro. ¿No? Abandono, rechazo. ¿Tienen que haber sucedido situaciones muy extremas o pudieran haber sido cositas chiquitas? Por ejemplo, yo pienso, ¿no? Pues yo fui hija única y nieta única de los 2 lados, 5 años. Y el mero día de mi cumpleaños nace mi hermanito. Lo amo, ahorita me muero por él, lo amo, es mi soft spot. Ese hombre yo lo veo y me muero por él. Pero pudo haber generado en mí alguna de esas heridas, ese evento en específico, aunque no haya sido una cosa muy traumante. Digo, para la niña de 5 años, pues sí, ya no soy la principal. Pero... sí. ¿O claro, tiene que venir específico de los papás? Ahí voy. A eso iba a ir. Va a depender mucho de tu entorno. Si la familia se preparó para este gran momento, porque bueno, tuvieron 9 meses para darse cuenta que venía otro bebé. Claro. Y hubo por ahí la conciencia de que no hacerte sentir desplazada, por ahí puede ser mínimo. O sea, que el daño colateral sea casi invisible. Digo, hay una marca, ya no eres la hija única. Claro. Pero también podría haber una gran alegría de, wow, ya no estoy sola, ¿no? Claro. Que ves que ahora con todo lo moderno, que también tiene cosas buenísimas, ahora se estila mucho que la bebé que acaba de nacer o el bebé que acaba de nacer le trajo un juguete a su hermana mayor, ¿no? Que son como dramatizaciones que se hacen en casa. Que la primogénita dice, wow, mi hermanito me trajo una pelota. Y lo amas en vez de rechazarlo. Gracias, hermanito, ¿no? Entonces va a depender mucho de los ahora, adultos. Volteándolo un poquito, si yo, en dado caso, que la verdad no lo sé, le preguntar a mi mamá, hubiese rechazado a Gabrielito, ¿su herida pudo haber sido causada por mí o realmente viene de los papás? Viene de los papás. Siempre de los papás. Porque las criaturas, que lo decía yo hace un rato, de 0 a 7 años, obedecen fielmente el patrón que los papás propongan para sobrevivir. Si a ti te hubieran inculcado, no es el caso, es un ejemplo que pongo, ser envidiosa o ser manipuladora, tú tendrías que haberlo obedecido, porque esas eran las reglas del juego de papá y mamá, o de abuelos, o de las personas que te crían. Y con eso creces y te desarrollas.
Claro, tú necesitas de eso hasta que puedas por ti solita sobrevivir. Okay. Que teóricamente a los 7 años la criatura ya sale del aura de su mamá y ya puede, y lo vemos físicamente, ya puede ir a abrir el refri, ya puede ir a tomar unas galletas, ya puede hacer por sí mismo, aunque no sea todo, ¿no? Claro. Todavía corre ciertos riesgos, obvio, porque es pequeña. Pero ya es un poco más independiente. Pero ya puede Okay. acceder a las cosas. Y la última preguntita es, si yo ya logré identificar mi herida, o al menos la más predominante, decías hace rato, cuando lo sabes, es muy padre darle otra perspectiva y usarla a tu favor. ¿Cómo? ¿Cómo Bien. podemos hacerlo? Por ejemplo, en el caso de las personas con herida de rechazo, son potencialmente personas líderes, que pueden tener una gran capacidad para estar al centro de una situación y resolver las mismas, ¿no? O sea, en vez de quedar invisible y hecho a un lado, como tiende a hacer antes de que algo malo pase, esta persona, cuando sabe que justamente ese es su miedo, lo que puede hacer es empezar a enfrentar que sí sabe cómo hay que hacer las cosas. Serían líderes hermosos. Perfecto. Yo creo que muchos líderes han pasado por ahí, muchos conscientes y otros no tan conscientes, porque la vida te va presentando estas oportunidades. Siempre hay un llamado de la vida para que tú des el salto cuántico. Lo que pasa es que no sabemos a veces cómo interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la herida de abandono, la persona podría ser tan sana que evita a toda costa depender de otros, no para volverse independiente y aislarse, sino para poder ser más interdependiente. O sea, poder relacionarse sin dejar de ser sí mismo, sin fusionarse al otro, hacer su propia marca o hacer su propia forma de vestir. Son personas que de manera fiel así. Que de manera innata son carismáticas internamente. El hecho es poderse gustar a sí mismas tanto que empiezan a tener su propio estilo. En la herida de humillación, bueno, pues yo creo que muchos artistas han de venir de por ahí, porque el potencial tremendo es, mírenme, ¿no? Y suponte estos artistas tan famosos que en el mejor momento del show se resbalan y se caen, o se les cae su ropa, o se les rompe un zapato, que dices tú, ¿cómo es posible? Muchas veces estos son rasgos de esa herida. En la herida de traición... ¿Como un estilo de autosabotaje, será? No. Bueno, puede ser. O que siempre atraen ese tipo de situaciones. Es que más ya bien, lo logré, ya me conozco, ahora soy la mejor artista y me caí. Ya sé que en algún momento me voy a caer, o en algún momento me van a mirar. Entonces de más. Entonces lo aceptas y nada más sigues, fluyes. Sí, las reglas del juego aquí para la sanación es, sabes que te van a mirar, prepárate para esto. ¿No? Y si pasara algo imprevisto, asúmelo, ¿no? En el caso de la herida de traición, sí se puede, con terapia y con autoconocimiento, el no necesitar adaptarme al otro para que me quiera. Si las cosas son diferentes a lo que yo esperaba, no tener que sufrir por ello. Comprender que también pasan cosas que no puedo controlar, ¿no? Y en el caso de la herida de injusticia, el poder tener, no sé, días en pijama, o que puedas salir un día sin maquillaje a la calle, o que te quiere visitar una amiga y no tengas que decirle, espérame 2 horas para producirme, ¿no? O sea, que pueda ser espontánea eventualmente. O sea, podríamos pensar en personas de alto poder, en empresas muy grandes que están acostumbradas a ciertas formas de vida y eventualmente convivir con los colaboradores o no tener que tener los escenarios que le hicieran sentir qué es lo que merece, ¿no? Todos podemos ir sanando nuestras heridas y funcionar un poco mejor con las heridas de los demás. Con las heridas de los demás. Eso es lo importante. Eso sería como ya la cereza sobre el pastel, ¿no? Donde la herida del otro no me hace doler, no me hace sufrir, ni enojar, ni reaccionar. Pero para eso el primer paso es encontrar la tuya.
necesitamos observarnos e ir, no sé, determinando las emociones que te acompañan la mayor parte del tiempo. Sí, porque eso es importante, lo que decías al principio. Tenemos un poco de todas, pero siempre hay una que es la que más sobresale. Entonces es como perder ese miedo a escucharnos y a analizarnos y a conocernos, básicamente. Sí, sí, claro. Como estamos muy acostumbrados a esta automatización de hacer lo que ya se hizo, el camino que ya se caminó y seguirlo derechito. En cambio, seguirnos un que poquito se por las vale, ¿no? aristas. En términos generales de la vida actual, donde todo se ha vuelto virtual, ahora nos conocemos o nos proyectamos a través de medios de comunicación digital. Hay cuentas, por ejemplo, o personalidades o creadores que han logrado un método. Se vale tratar de duplicar aquello que funciona, respetando mis propias marcas, mis propias heridas, sin presionarme a hacerlo idéntico o a lograrlo en el mismo tiempo. Claro. O sea, está bien, siempre habrán modelos a seguir, siempre, de manera universal, esto existe. Lo lindo de la aportación a este tipo de autoconocimiento es que a mí me va a salir a mi propio estilo y forma. O sea, que te logres inspirar, más no comparar, por así decirlo. Qué increíble. Muchas gracias. Se pueden encontrar todos. ¿Cómo se comunican contigo? Muy bien. Mi celular es el 9991 36 57 71. En mis redes estoy como Beatriz Arenas Master Healer. Y actualmente mi sede está en Pinos del Norte, calle 21B 279. Aquí les espero cuando gusten, aquí en Mérida. Y pues online también, pues tengo muchas personas que atiendo con mucha alegría, haciendo casi de todo esto que hago a distancia. Es muy divertido, además. Ay, qué padre. No, pues, anímense, inténtenlo. La realidad es que el conocernos a nosotros mismos nos ayuda no solo a sobrevivir, como decía Beatriz al principio, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que quieras emprender hasta que quieras formar una familia, estar en pareja, estar solo, viajar. Conocerte te ayuda, pues, a abrirte un poquito más el panorama de quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar en este capítulo. Gracias por aceptar la invitación. Placer. Muchas gracias. Y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles en otro capítulo de su podcast favorito de la radio y la televisión. Bye.